Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Martín. Agradeceros que os hayáis conectado a este quinto webinar de la serie de experiencia de cliente para 2020. Estuvimos ya juntos en el primer webinar de esta serie, donde estuvimos viendo la visión estratégica de la experiencia de cliente. Después habéis visto con mis compañeros Guillermo y Sara diferentes herramientas y métodos de diagnóstico para poder conocer a vuestros clientes. Y en el último webinar volvimos a ver juntos una idea muy clara y muy palpable de lo que es la experiencia de usuario y la relación directa que tiene con el marketing y con la experiencia de marca, además de cómo afecta todo esto a negocio, que al final lo importante es ver cómo puede afectar a nuestro negocio y ver que es rentable el trabajar la línea de experiencia de cliente. En el webinar de hoy hablaremos sobre la voz del cliente y la medición de la experiencia, sobre qué es la voz de cliente, mecanismos de captura de la voz de cliente, veremos algunas buenas prácticas, veremos también diferentes indicadores de referencia dentro de la experiencia de cliente, como puede ser el NPS y el Customer Effort Score. Luego los veremos en profundidad y, sobre todo, que podamos defender nuestros proyectos de experiencia de cliente vinculándolos a los indicadores que debería de tener cualquier compañía. Perdonad, que estábamos teniendo un problema con el audio. ¿Ahora me escucháis bien? Creo que sí, ¿vale? Bueno, retomo, lo siento, cosas del directo. Comentaba que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando se trabaja en experiencia de cliente, y más siendo que hay muchas prácticas, muchos tipos de acciones, lo que yo os aconsejo es tener claro uno de los frameworks que vimos en el primer webinar de esta serie y que lo que nos va a ayudar es a poder ordenar los diferentes programas asociados a esta experiencia de cliente. De todos modos, en el webinar de la próxima semana, que lo daréis con mi compañero Guillermo, entraréis de nuevo y más en profundidad a conocer más tipos de modelos y de frameworks que os podrán servir. Esto nos ayuda a detectar que las empresas necesitan capturar la voz de sus clientes e incorporarla como un input muy importante dentro de sus procesos y experiencia de cliente. Y que posteriormente, bueno, mides los indicadores que hoy veremos asociados a la mejora de esta experiencia. Vamos a comenzar el webinar hablando de la voz de cliente. De voz de cliente hay muchas definiciones. A mí personalmente la que más me gusta es la que os pongo aquí en pantalla. Es una definición de Forrester que nos viene a decir que la voz de cliente son los deseos y las necesidades de los clientes expresados en su propio lenguaje. Puede ser texto o una conversación recogida de los clientes a través de diferentes sistemas de información, un correo electrónico, un comentario, encuestas, bueno, diferentes métodos que también luego veremos a través de llamadas, y a partir de todas las interacciones que tiene una organización con sus clientes. En esencia, se trata de reconocer y ser conscientes de la importancia de nuestros clientes en nuestro éxito. Y esta frase la recalco porque ya os lo comentaba en el primer webinar de la serie. Muchas empresas hablan de que el cliente es el centro, de que sus políticas de actuación están pensadas en el cliente, pero la realidad es que no, porque no tienen un programa de voz de cliente. Al final, un programa de voz de cliente se compone de la identificación y del diseño de los métodos necesarios para escuchar la voz de nuestros clientes, del análisis detallado de la misma y, finalmente, con el desarrollo y ejecución de las acciones necesarias para dar solución o potenciar aquellos aspectos que nos señalan nuestros clientes. No es escuchar al cliente por escuchar. Tenemos que escucharle para poder hacer a futuro acciones accionables, acciones reales que puedan solventar cualquier problema y mejorar nuestros productos y nuestros servicios. Una de las cosas que me gusta decir de los programas de voz de cliente es que un programa de voz de cliente no es una encuesta.
Una encuesta que hagamos una vez al año por compromiso, por haber escuchado, o sea, bueno, por no haber escuchado a nuestro cliente a lo largo de todo el año y que luego los resultados se analizan en un comité de dirección 3 meses después y que las acciones son tan globales y tan genéricas que no nos permite abordar ningún proyecto dentro de la organización que tenga que ver con lo que realmente le interesa al cliente, esto no es voz de cliente, esto no es un programa de voz de cliente. Y esto es con lo que nos encontramos en la realidad. Un programa de voz de cliente, repito, no es hacer una encuesta, es mucho más. Tenemos que analizar, tenemos que identificar un método oportuno, tenemos que identificar cuándo tenemos que preguntarle al cliente, qué mecanismos tenemos que conocer para tener esa opinión de cliente, incluso sin tener que preguntarle, conocer esa ejecución y el plan de acción posterior, tanto a nivel micro como a nivel macro. Aspectos importantes dentro de un programa de voz de cliente, pues bueno, ahí lo resumo en dos grandes tipos. Tenemos por un lado el componente estratégico y por otro lado el componente operativo. Si hablamos de estrategia, hablamos de cómo la alta dirección son capaces de transformar la voz de cliente en productos que ellos ejecutan, que básicamente son, pues bueno, la visión, la misión, objetivos organizativos, valores, para convertir a esa empresa en client-centric, en la que la voz del cliente sea un aspecto muy relevante y esencial en esa estrategia. Por otro lado, bueno, hablaríamos de governance. Esto se refiere a definir el mapa de gestión, estructura de reuniones, qué comités voy a disponer dentro de mi organización para hacer ese seguimiento y definir la estrategia de voz de cliente. Y bueno, abajo en negrita os he puesto los retos que veo como importantes dentro de cada línea. Aquí el reto es definir qué tipo de información proveniente del cliente es la apropiada a tratar dentro de cada una de estas reuniones e hitos del governance de cualquier organización, incluido, bueno, de todas vuestras empresas. Otro punto son los procesos de negocio, que muchas empresas están siendo sustituidos por los Customer Journeys. Al final consiste en ver cómo incluir esta voz de cliente, en qué etapas y en qué interacciones dentro de ese Customer Journey para dar al cliente lo que necesita en cada momento, que suena muy idílico, pero es factible. Pero tenemos que ir identificando cada uno de estos hitos dentro de los Customer Journeys. Por otro lado, tendríamos en el lado derecho esa parte más operativa, con diferentes métodos que ahora veremos de captura de voz de cliente. Por otro lado tenemos el reporting, que también entraremos ahora en detalle. Y cuando hablamos de reporting, estamos hablando de cómo hago digerible y cómo convierto en algo operativo esa voz del cliente para el resto de la organización. Y por último tendríamos el retorno, cómo haciendo las cosas relacionadas con la voz de cliente mejoro los resultados. Y esto es muy simple de entender. Todo proyecto dentro de una organización tiene que tener unas métricas medibles y entendibles. Y entonces cualquier proyecto de experiencia de cliente también. Vamos a entrar a métodos o maneras que muchas ya las conoceréis de poder recoger esa voz de cliente. Hablamos de dos grandes categorías que, bueno, las vemos ahí en pantalla. Estas son las más conocidas y que muchas de las empresas tienen dentro de sus programas de voz de cliente y ya se están usando. También, aparte de las que estamos viendo en pantalla, hay una nueva vertiente asociado a lo que, bueno, por ejemplo, se ha vivido hace poco con la noticia del INE, que apareció en todos los telediarios. El INE nos va a monitorizar y va a saber en cada momento dónde nos encontramos para mejorar los accesos, los transportes, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Esto es muy viejo. Es decir, esto ha aparecido en esa noticia, pero lo llevan haciendo las operadoras años y años. Entonces, esta nueva corriente que no tiene que ver con los métodos que veis en pantalla, que es sin preguntarle al cliente, conocerle basándose en la tecnología y en la automatización de los procesos, con la información que damos y que no sabemos que estamos dando. A ver, os pongo un ejemplo, ¿vale? Para que me entendáis. Facebook.
Los gurús del Big Data, seguramente lo habréis oído, dicen que con 250 likes en Facebook le estamos dando más información y nos conocen más que nuestra propia pareja en cuanto a gustos, ¿vale? Hablando en cuanto a gustos. Entonces luego ya si entramos en métodos más, los más conocidos, que son los que estamos viendo en pantalla, esta clasificación dice que también es de Forrester, que también es de las que más me gustan. Tendríamos las categorías de solicitado o no y estructurado o no. Volvemos al tema de las encuestas que comentábamos antes. Las encuestas de satisfacción al cliente son las más tradicionales, pero están empezando a ser más sustituidas por las encuestas transaccionales. ¿Qué son las encuestas transaccionales? Estas encuestas nos sirven para medir un punto concreto de la relación que se tiene con el cliente. Por ejemplo, en un Customer Journey detectamos los momentos de la verdad y podríamos medir cada uno de esos momentos individualmente. Si tú detectas, por ejemplo, que el servicio técnico es muy relevante, como por ejemplo puede ser en Vodafone o una telco, que al final de la llamada nos preguntan el NPS, ¿vale? Actualmente, en ese momento concreto, pero no en general, con la marca. Luego comentaremos este tema. Las encuestas transaccionales son encuestas muy cortas, 1 o 2 preguntas máximo, asociadas a cómo lo hemos hecho en ese punto concreto del journey. Son muy operativas. O sea, si por ejemplo he valorado el servicio técnico con un 1, siendo el 1 la peor puntuación, debe de estar determinado el proceso que haya detrás para acceder a algún tipo de acción conforme a la valoración. Si el cliente me ha valorado con 1, tiene que haber un protocolo de actuación para dar respuesta. Una llamada, un email, una compensación, se vuelve a indagar o se pregunta más al cliente, porque no hay peor cosa que preguntarle al cliente y no darle una contestación. Una buena práctica en una encuesta transaccional es fijar el protocolo de actuación en caso de que el cliente me valore negativamente o por debajo de la media del resto de clientes. Otro tipo de herramientas que también tenemos son las de las analíticas web, tipo Analytics, Omni2Set Catalyst de Adobe y otras tantas herramientas que hay del estilo que nos dan información sobre ese comportamiento del cliente sin tener que preguntarle directamente. Luego tenemos todas las reviews de cliente y voz social, el Mystery Shopper, por ejemplo, y el Customer Safari. No sé si conocéis lo que es el Customer Safari. Que tenemos ahí el chat también, debajo de la sección de preguntas. Vamos a hacerlo un poco más interactivo. ¿Sabéis lo que es el Customer Safari? El Mystery Shopper seguramente lo conozcáis todos, pero el Customer Safari no sé si no sé si lo conocéis. Bueno, el Customer Safari se focaliza en todo el proceso, tanto antes como durante como después. El Mystery Shopper que conocéis se suele focalizar son las acciones de venta. Y el Customer Safari, digamos que estaríamos haciendo como un Mystery Shopper, pero de todo el funnel, de todo el proceso, de todo el Customer Journey. Y luego, el resto de métodos no voy a entrar en detalle porque seguramente los conozcáis y tenemos solo media horita, pero cualquier duda, como os decía mi compañera Nerea, os dejaré mi email al final para que me podáis preguntar por cualquier otro. Y os pasaremos también la documentación. Y por resumir lo que estamos hablando, las mejores prácticas que quiero que conozcáis sobre los programas de voz de cliente, yo las resumiría en las siguientes. Primero es la accesibilidad. Yo voy a algunas empresas y me dicen, nosotros no solemos tener reclamaciones y yo pienso, eso no puede ser. Hay que fomentar el tener inputs del cliente. No hay que tener miedo a que el cliente nos dé feedback, que inconscientemente en muchas empresas pasa. Esta accesibilidad que comentamos son los métodos para recoger esta voz de cliente. Por ejemplo, si los comerciales son los encargados de recoger las reclamaciones y preguntar a los clientes, seguramente la información se pierda y no llegue. Tenemos que escuchar al cliente como algo dentro de nuestra actividad en ese ciclo de relación con el cliente. Una buena práctica es una herramienta que se llama Speech Analytics, que tienen muchos call centers o Text Analytics para contactos vía chat y medios escritos, que al final lo que hace es transcribe y a partir de ese texto identifica comportamientos y oportunidades de las palabras de los clientes.
Otro método que también puede ser interesante son los análisis de listening en, bueno, en medios digitales y redes sociales, que también es un poco similar y también podemos hacerlo con el mismo objetivo. Otra buena práctica, bueno, ya la conocemos, es responder rápidamente. Es lo que se llama el close the loop o programa de detractores. Es decir, si un cliente te valora mal y es detractor, tener protocolos definidos para solventar la incidencia, llamarle, ponerse en contacto, etcétera, pero tiene que estar protocolizado. ¿Qué hacer? ¿Quién? ¿Y cómo? Son protocolos que tienen que estar ya definidos previos a ese programa de voz de cliente para que el cliente nos evalúe. No podemos dejar al azar a que una persona, un call center, un contacto, gestione de manera aleatoria esa reclamación o ese feedback negativo del cliente. Es una de las acciones que mejor puedes hacer para mejorar el NPS, ya que este tipo de programas de close the loop llegan a convertir hasta un 30% de los detractores, los conseguimos convertir a neutros o incluso promotores. Otra buena práctica en la voz de cliente es que no se basa en conocer solo un número, sino lo que hay detrás. Algunas marcas, resaltan mucho, yo tengo un NPS de 50, del 60, pero lo importante, aparte de ese número, que por supuesto cuanto más alto mejor, es cómo se ha conseguido. Una práctica que me gusta mucho es humanizar los informes numéricos que se suelen revisar en los comités de dirección. Al final consiste en poner frases textuales o verbatims de los clientes justificando ciertos KPIs, frases que justifiquen y apoyen ese NPS o esa encuesta transaccional o esos KPIs positivos o negativos que hemos conseguido en el periodo. O incluso invitando a clientes reales. Por ejemplo, ING tiene una comunidad de clientes en la que plantean cosas cuando van a lanzar una campaña o cuando van a hacer determinadas acciones, pues bueno, cuentan con esa comunidad que son clientes además muy proactivos dentro de su ámbito de relación. Y bueno, otra buena práctica es difundir internamente la voz de cliente, ya que la información debe de ser pública para todas las personas de la organización. Deben de conocerla. Y la última recomendación es empoderar a las personas de la organización que están en primera línea, o sea, están en relación directa con los clientes, porque al final van a ser los que van a poder dar esa respuesta rápida a nuestros clientes. Vamos a ver un ejemplo que me gustó bastante cuando lo conocí. La empresa se llama Arval, que se dedica al renting de vehículos, es del grupo BNP Paribas. Y bueno, internamente formó lo que he llamado el Account Team para los 100 clientes más relevantes. Bueno, más relevantes no sé si por ingresos, por motivos estratégicos, pero eran los clientes más relevantes. Y esto, bueno, era un grupo multidisciplinar en el cual están representadas todas las interacciones del Customer Journey. Matriculaciones, siniestros, averías, comerciales, y dan servicio a esta cartera de clientes en exclusiva. Con esto gestionan esa cartera de clientes con un único grupo de personas que están 100% orientados al cliente. La accesibilidad que comentábamos antes, en este caso es mucho mayor y se consigue minimizar los ruidos y hacer que la propia organización y lo que ve el cliente de ella represente fielmente el Customer Journey relacional que tiene identificados en base a lo que necesita el cliente. Porque tenemos todos los departamentos o todos los hitos importantes del Customer Journey representados en este grupo que coopera y trabaja directamente con esos 100 clientes. Y aparte también conseguimos esa ruptura de silos, porque se trabaja muy de la mano entre todos los departamentos y hay una visión global de todo lo que necesita el cliente y no tanto departamental. Y se consigue generar un mayor compromiso de esos empleados, de las personas de la organización, hacia la atención al cliente, además de que mejora esa actitud que la empresa muestra al cliente.
Otro ejemplo que también quería enseñaros es de nuestro partner Sage, de Sage. Ahí os he dejado dos links donde hay artículos más, más explicados sobre este caso. Sage tiene un programa interno para empleados que llamaron Customer Success Safari, que de manera atractiva acerca a todas las personas de la organización a la experiencia que tienen los clientes, o sea, los clientes de Sage con la compañía. Este proyecto está dentro del programa de voz de cliente, pero en este caso para el cliente interno, para que los empleados consuman de manera atractiva la información sobre la experiencia del cliente. Se trata de vivir una experiencia que les haga ser conscientes de la repercusión en su trabajo, en la experiencia del cliente, de su trabajo en la experiencia del cliente. El objetivo es también la transformación cultural de la empresa hacia hacia una mayor orientación de cliente, ruptura de silos, mejora de productos y servicios. Básicamente se crearon unos caminos internos que ciertas personas de la organización eran los Safari Guides y que participaban en diferentes paquetes disponibles del Safari. El empleado podía elegir uno de estos packs disponibles. Dentro de esos packs había actividades como escuchar el top 5 de conversaciones más representativas de los motivos de la relación de nuestros clientes y productos, actividades a medida, lo que el empleado según lo que el empleado quisiera analizar. Por ejemplo, quiero analizar el punto en el que el cliente está tomando la decisión y se está informando de mis productos. Pues bueno, había actividades concretas para diferentes puntos del journey. Actividades, por ejemplo, con las personas que están en lo que llamamos en primera línea con el cliente y, por ejemplo, pues, se sienta con este compañero utilizando la técnica del shadowing, la técnica de la sombra, para percibir las conversaciones, etcétera, con los clientes. Y bueno, también al final el empleado que participa en el Safari rellena un cuestionario, se le hace una foto caracterizado de Safari para aumentar ese índice de recuerdo de este cliente interno que son nuestros empleados. Se entregaba también un diploma en nombre de este cliente ficticio al que le habíamos ayudado. Y bueno, con este programa llega la información vivida en primera persona a cualquier empleado de la organización. No sé si lo conocíais, pero la verdad que es muy chulo. Os animo a leer el artículo completo. Vale. Vamos a pasar ya, que llevamos ya bastante parte del webinar y no creo que se me coma el tiempo, hablar ya la medición. Vamos a comenzar hablando del NPS. Seguramente ya lo conocéis, es un indicador estándar que se calcula como os muestro en la pantalla. Bueno, son detractores, neutros y promotores según la escala y el score que nos dé el cliente. Y bueno, con una resta fácil y con un porcentaje llegamos a nuestro NPS. Saldría de una única pregunta y simple. ¿Recomendaría esta compañía a un amigo familiar? Pues bueno, hay una página web que se llama npsbenchmark.com, que os la recomiendo, donde hay mediciones de NPS de algunas compañías, sobre todo algo anglosajonas, sí, para que podáis compararos. No hay mucha información pública sobre el tema del NPS, pero bueno, esta página os puede servir. Y importante, recordad que el NPS se expresa sin el porcentaje. En el cálculo lo calculamos en porcentaje, pero después calculamos, o sea, lo decimos sin porcentaje. Por ejemplo, tengo un NPS de 60, no del 60%. Y bueno, el NPS es fácilmente comparable, pero también puede llegar a ser inconsistente, ya que la escala es de 11 puntos, porque se pregunta que nos evalúen de 0 a 10. También tenemos que tener en cuenta que el NPS está muy condicionado a la última interacción del usuario con la compañía. También es útil poder segmentar para calcular el NPS para cada clúster de clientes. El NPS separado por nuestros clientes top, el NPS para nuestros clientes menos fieles, etcétera. Otro inconveniente que también le veo al NPS es que no es muy accionable. Un número no nos permite saber el por qué. Lo que tenéis que hacer, nada más preguntar el NPS, es preguntar la razón de la valoración. Los verbatins que comentábamos antes, para mí es lo más relevante del NPS. Os voy a poner algún ejemplo de malas prácticas que sí que quería que viéramos. Hablamos antes,
os quiero hablar del tema del Corte Inglés, que te mira el dependiente con ojos de cordero degollado cuando vas a hacer el pago y tienes que poner una carita y si no la pones además no te deja pagar. Esto realmente es una mala práctica por el hecho de pervertir las encuestas. Por ejemplo, también Vodafone, que yo soy cliente, con todos los agentes que yo personalmente he hablado, acaban la conversación con ahora, algo así como ahora le van a hacer una encuesta, por favor valóreme con 9 o 10, porque si no, no me cuenta o no va en perjuicio mío. Y yo pienso, para eso no me preguntes. Y realmente es que eso no lo tienes que preguntar. Al técnico le valoras si te ha resuelto o no lo que necesitas, pero no un NPS. Luego hay otros indicadores como el Customer Effort Score que mide la sencillez y la facilidad para hacer una gestión, para interactuar con nuestra compañía. Harvard sacó un estudio que el Customer Effort Score tiene una mayor correlación directa con el revenue de la compañía que el NPS. Pero bueno, mi recomendación es que utilicéis los dos como medidas básicas de experiencia de cliente. ¿Cómo se calcula el Customer Effort Score? Pues bueno, se calcula con una pregunta. ¿Cómo de sencillo ha sido tener relación con X, ¿vale? Con esa compañía. Lo primero que diferencia el Customer Effort Score del NPS es que te permite hacer ese drill down, es decir, te permite bajar al detalle. Por ejemplo, ¿cómo te fue de sencillo poner una reclamación? ¿O cómo fue de sencillo utilizar vuestro producto? ¿Cómo fue de sencillo encontrar el producto en la web? Este indicador nos permite sacar más nivel de información y, por lo tanto, una información más operativa en cuanto a la gestión. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, aquí os dejo una tabla que he creado, pues bueno, para que podáis ver los diferentes indicadores y las maneras y los métodos de cálculo. Que bueno, en el Customer Effort Score aparece la pregunta: ¿es sencillo hacer negocios con? En particular y hay que hacerla en particular para cada una de las interacciones del Customer Journey. También puedes ver la escala. Aunque es cierto que si se usa la escala del NPS, una buena práctica es usar la misma escala para todas las preguntas y no liar al cliente. O sea, usaríamos para el Customer Effort Score la misma escala de 0 a 10 que el NPS, porque al final fomenta que los resultados sean más reales. Y para acabar, me gustaría resumir las conclusiones con las que me gustaría que os quedarais. Básicamente, es creernos que la voz de cliente es algo muy relevante dentro de nuestra empresa y dentro de nuestra relación con el cliente y que incluso puede determinar el modelo relacional. Se diseña y se pone en marcha con estos clientes y hay que recordar que el feedback, digamos que es el desayuno de los campeones. La voz de cliente debe ser el input de cualquier empresa que realmente quiera ser client-centric y no solo decirlo, sino serlo. No olvidar, como hemos comentado en todos los webinars, que la experiencia de cliente se basa en las emociones. El cliente no olvidará cómo le hemos hecho sentir y para saber cómo le hemos hecho sentir, debemos de incorporar un programa de voz de cliente dentro de la compañía, que además supone una gran diferenciación. También importa afirmar que la gestión de la voz de cliente es rentable, además de ser accionable, acciones concretas de mejora de la experiencia de cliente. Si no lo hacemos, puede que nuestros clientes, como pongo ahí, no nos amen, pero seguro que nuestra competencia nos amará. Así que animaros a poner en marcha vuestros programas de voz de cliente. Y bueno, ahora con todo lo que hemos visto hoy, ¿cuándo vais a poner en marcha vuestro programa interno de voz de cliente? Recalcaros que en EFOR os podemos ayudar. Como siempre os dejo mi email para cualquier duda o necesidad de proyecto que podáis tener. Animaros también a que os apuntéis al último webinar de la serie que dará mi compañero Guillermo y os contaremos diferentes frameworks y que os ayudarán a poner en marcha vuestros programas y vuestras estrategias de experiencia de cliente para este próximo 2020. Me he pasado un minuto, pero muchísimas gracias a todos por conectaros y nos vemos en el próximo y último webinar.